Una parte importante en el proceso constructivo de los sistemas de alcantarillado obviamente es la instalación de las tuberías que van a dar este servicio. Para ello tenemos unas condiciones de zanja que ya están especificadas en el caso de México con la Comisión Nacional del Agua y en las cuales estas características de la zanja están en función del diámetro de cada una de las tuberías que se tienen que instalar. La profundidad de la zanja también ya está predefinida con un valor mínimo que, como vamos a ver, va a ir dependiendo de las pendientes que tendrá cada tramo de tubería. Adicionalmente, bueno, una vez que se tiene la zanja, se debe instalar una cama de arena, una plantilla que permita reposar de manera uniforme a la tubería a lo largo de todo su recorrido y posteriormente tendrá un material de relleno que deberá ser compactado tanto en los lados de la tubería como sobre el lomo del mismo. Y finalmente, un relleno a volteo con material producto de la excavación. Como lo hemos mencionado, las dimensiones de la zanja ya están preestablecidas en función de el diámetro. El ancho de zanja en el caso de los diámetros pequeños no coincide, no corresponde con lo que veíamos en la especificación anterior, puesto que es importante que se pueda permitir que los obreros que hacen la instalación de la tubería, pues obviamente puedan maniobrar de manera adecuada dentro de la zanja para la instalación. Por ello, el ancho mínimo que se necesita debe estar en los 75 centímetros. Adicionalmente, pues bueno, esta tabla que estamos observando muestra el resto de las dimensiones necesarias para la construcción de las zanjas, así como el volumen estimado de excavaciones que puede ayudar más adelante para la definición de los volúmenes de obra. No solamente tenemos la instalación de las tuberías que van a dar servicio dentro del sistema de alcantarillado, se requiere también de algunas otras estructuras que permitan dar el mantenimiento, inspeccionar periódicamente las tuberías para evitar un mal funcionamiento. Entre ellas, pues nosotros conocemos comúnmente a los pozos de visita y otras estructuras de operación que son las cajas unión y los pozos y cajas de caída. A continuación, entraremos un poco en detalle con cada una de estas estructuras. Antes de ello hay que tener en cuenta que en función del diámetro que tenemos en cada uno de los tramos, hay una recomendación de cuál es la distancia máxima que debe existir de la separación entre estos pozos de visita, estas estructuras, y que, como podemos ver en el caso de 20 y hasta 61 centímetros de diámetro de tubería, la separación máxima es de 125 metros. En el caso de tramos con diámetros entre 61 centímetros y 1,22 m, la separación máxima es de 150 metros, y con diámetros mayores a 1,22 y hasta 3 metros se tendrían separaciones de hasta 175 metros. Obviamente la especificación no se toma al pie de la letra, la misma normatividad nos permite modificar más o menos el 10% la distancia de estas separaciones. Es decir, que si yo tengo una separación entre postos de 110 metros o 105, pues bueno, es un valor adecuado. Mientras que en un caso de que tenga un tramo un poco mayor a 130 metros, 132, entonces todavía es permisible utilizar dos pozos de visita en lugar de instalar uno intermedio. Los pozos de visita común, sabemos en la práctica es recurrente encontrarlos, construirlos a partir de mampostería de tabique, aun cuando ya también en algunos casos podemos tener algunas estructuras ya prefabricadas. Los pozos de visita
tanto común como especial. Primero deben tener una cimentación de piedra, en el fondo se tiene que dar forma a una media caña en función de los diámetros de llegada y de salida de la tubería, y después se tiene una chimenea de mampostería de tabique. Adicionalmente, pues se debe de instalar una serie de escalones de fierro que permitan precisamente el acceso al personal que hace la inspección de las tuberías. Los pozos de visita de tipo común tendrán la capacidad de manejar diámetros desde 20 y hasta 61 centímetros, permiten hacer conexiones con otras tuberías y en el caso de los cambios de dirección permiten deflexiones hasta de 90 grados. Mientras que en el caso de los pozos de visita tipo especial, las deflexiones máximas pueden ser hasta de 45 grados. Aquí puedo tener dos variantes en las cuales una se utiliza para diámetros de 76 centímetros hasta 1 metro y la otra para diámetros de 1,22 hasta 3 metros de diámetro. En todos ellos sigue prevaleciendo la estructura de mampostería de tabique. Cuando tengo que manejar diámetros mayores y en los cuales solo voy a permitir dar continuidad a los tramos de tubería, es decir, no hay cambios de dirección, solo se mantiene la continuidad o la conexión de otro tramo que venga de una zona diferente, se pueden utilizar los pozos caja que se utilizan para tuberías de 76 centímetros hasta 1,80 m. En ellos, la diferencia empieza a estribar en que la caja inferior se construye de concreto reforzado, se fabrica la media caña y a partir de la caja se tiene que construir con mampostería de tabique. En otros casos, para tuberías mayores a 1,5 m y hasta 2,13 m de diámetro, se pueden utilizar pozos cajas unión, que también son estructuras de concreto reforzado. En estas también exclusivamente se permite la unión de tuberías, no se permiten cambios de dirección. Para ello, para hacer los cambios de dirección, sí requerimos una estructura específica que se denomina pozo caja de flexión. Estas, que también son de concreto reforzado, permiten cambios de diámetro hasta de 45 grados en tuberías que van del 1,5 m hasta los 3 metros. Aquí, en este caso, la especificación permite inclusive que en caso de que el cambio de dirección, la deflexión del tramo de tubería sea bastante pronunciado, pues entonces tenga que construir tantas cajas de deflexión sean necesarias para permitir hacer todo ese cambio de dirección en los colectores principalmente. Para poder hacer la conexión de las tuberías en estas estructuras, es muy importante tener en cuenta la nomenclatura que se le da a la tubería. Como podemos ver en nuestra imagen, la plantilla que comúnmente utilizamos como referencia para el análisis hidráulico y a la que hacemos mención, es exclusivamente la parte inferior interna del tubo. La parte exterior es la que se denomina base. A partir del centro, al que llamamos eje, tendremos en la parte superior interna lo que se denomina la clave y en la parte superior externa lo que denominamos el lomo de la tubería. Como lo mencionábamos, esto es algo importante, puesto que en las estructuras de conexión, las uniones entre tubos se pueden hacer con claves, a claves, es decir, a la parte superior, se puede hacer a plantillas en la parte inferior, o bien se puede hacer a ejes de tubería. ¿Qué es lo que me va a indicar en el proceso constructivo si se hacen conexiones en una de estas tres características? Pues depende exclusivamente del diámetro de llegada y el diámetro de salida en el pozo de visita. En esta tabla podemos ver concentrados precisamente cómo se establece la recomendación de las uniones. Con la letra C se especifica conexiones a claves, con la letra E conexiones a ejes y con la letra P
conexiones a plantillas. Entonces, en función de esta combinación de diámetros de entrada y de salida, podemos observar cuál es la recomendación de estas uniones. Como mencionábamos, las estructuras especiales permiten los cambios de dirección, van a depender del tipo de estructura y, como mencionábamos, en pozos comunes pueden hacerse hasta de 90 grados, y mientras que en el resto de las estructuras, pozos especiales, cajas de flexión, solamente se permiten cambios máximos hasta de 45 grados. Y en el caso necesario, no solo en las cajas de flexión, sino en otras estructuras, pues tenemos que seguir las condiciones del terreno para privilegiar el flujo a gravedad, pues solamente podemos encontrar o tener la necesidad de conectar varias estructuras para poder hacer todo el giro o el cambio de dirección que necesitemos. Otra problemática a la que nos podemos encontrar en el diseño del alcantarillado y que se tiene que reflejar en la construcción, precisamente es los cambios de nivel que no pueden salvarse a partir de una plantilla, de una pendiente de plantilla. Entonces, para ello, podemos permitir ciertas caídas libres dentro de los pozos de visita. En la tabla que estamos observando podemos notar que en los pozos comunes se pueden permitir caídas libres entre la tubería de llegada y la tubería de salida. Las caídas máximas que se pueden permitir son, en el caso de tubos de hasta 25 centímetros de diámetro, una altura de caída de 50 centímetros. En el caso de los pozos comunes o especiales, cuando las tuberías son mayores a 30 centímetros y a 76 como máximo, se permite el mayor diámetro posible de los que estén ahí llegando y saliendo. Cuando las caídas son un poco mayores a estas distancias, máximo de 76 centímetros queda entendido, entonces se requieren caídas adosadas o pozos de caída para salvar estos desniveles. Aquí podemos mostrar precisamente cómo se puede salvar una estructura de caída, un pozo de caída adosada, para las tuberías que así lo requieren, y esta altura puede ser máximo hasta de 2 metros de distancia. Cuando las caídas empiezan a ser de mayor magnitud, un máximo de 2,5 metros, en ocasiones se recomienda construir una caída escalonada, en la cual yo tengo estas estructuras cuyo peralte máximo es cada una de 50 centímetros y espaciamientos o huellas de 1 metro de longitud. Se hace con las dos tuberías de entrada y de salida y tendremos en este caso 2 chimeneas para facilitar las labores de inspección y mantenimiento de este tipo de caídas. Con esto cerramos nuestras generalidades sobre las características de un sistema de alcantarillado sanitario, que también tendrá la misma correspondencia con los alcantarillados pluviales. Los esperamos para nuestra siguiente presentación, en la cual abordaremos ya con detalle el análisis de los sistemas de alcantarillado sanitario. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.